Entonces, cuando hablamos de lo espiritual, también voy a hacer un par de consideraciones, tal vez 4 consideraciones. Primera, cuando hablamos de espiritual es que no eres solo materia, ni tú ni nadie eres solo carne. O sea, esta acumulación de comida que es el cuerpo nuestro, no eres solamente esto. Hay algo más. Hay algo más que te permite cuestionarte, que te permite cambiar, que te permite evolucionar, que te transforma diariamente. Hay algo más. ¿Qué es ese algo? Vamos a ver si descubrimos algo más adelante, pero por ahora la primera consideración cuando hablamos de lo espiritual es que no eres solo materia, no eres solo carne, no mueres en la carne, como dice la Biblia, y morir en la carne en la Biblia es no ser capaz de trascender este metro cuadrado que ocupo en el espacio e ir al encuentro del otro, expandirme en el otro, tener relación con el otro, con la otra, con el entorno, con lo que ocurre, con todos los soportes que la vida me da. Entonces, no eres solo materia, esta parte como en negativo, pero es importante que este primer nivel de conciencia, yo simplemente me dé cuenta que no muero ahí, que no es lo único que ocurre, que hay más. Eso es súper, súper importante a nivel espiritual. Uno, entonces, no eres solo materia. Si no eres solo materia, ¿eso qué consecuencia tiene en mi vida o en tu vida? Si tú no eres solo materia, si la persona que tienes al frente no es solamente materia, sino que además es un cúmulo de emociones, de sueños, de pensamientos, de espíritu, de cosas que hay allí, entonces probablemente veo distinto, asumo cosas distintas y me veo a mí mismo y a los demás de una manera distinta. Yo viví mucho tiempo en el Bichada, pues soy de allá. Los indígenas Sicuani del Bichada, por ejemplo, cuando entran a la montaña hacen una oración. Y ellos dicen que los blancos, como llaman ellos, a los colonos, a los que no son indígenas, dice que los blancos son brutos porque entran a la montaña sin pedir permiso, sin hacer la oración para pedir permiso. ¿Por qué? Pues porque están reconociendo que allí es más que materia, es más que plantas, es más que tierra, es más que agua. Hay algo más allí, ¿sí? Y de pronto nos cuesta un poco más esa parte, pero si te miras al espejo y solo ves que hay la arruga, hay las canas, hay la cosa, si solo estás viendo la materia y no ves el resto, probablemente te falte una parte importante y invitarte a que la explores porque puede ser muy, muy interesante. Entonces, primero, no eres solo materia. Segunda consideración de lo espiritual. Aún estás en evolución. Cuando hablamos de vida espiritual es que estás en evolución. Es decir, no sabes lo que serás. No importa si tienes 20 años, 15 años, 80 años, aún no sabes lo que serás. No sabes aún todo aquello de lo que eres capaz. Ojo, para bien y para mal. No sabes lo que eres capaz. No eres todo lo que puedes ser. Quiere decir, cuando hablas de vida espiritual o de espiritualidad o que eres un ser espiritual, estás declarando que estás en evolución. Y eso quiere decir que no sabes lo que eres, que no eres, no sabes lo que eres capaz, no eres consciente aún de todo lo que puedes. Y es importante que lo sepas. Darte la oportunidad de encontrar esto, de darte cuenta cómo ocurres en ti, pero que estás en constante evolución, no eres un producto terminado, no llegaste al límite, no estás al tope máximo. Todas estas historias que nos contamos con las relaciones, con el trabajo, con las cosas que hacemos, con tantas cosas que decimos estoy al límite, no puedo más, ya no soy capaz, ya no.
es porque no estás mirando y no estás siendo respetuoso con tu condición espiritual. Cuando asumes tu condición espiritual, quiere decir que aún puedes aprender más, que aún puedes ser más, que aún no sabes lo que serás. Que esta aventura, esto que te está trayendo a veces con dolor, con dificultad, si lo aceptas y lo asumes, no sabes a dónde te va a llevar ni qué va a ocurrir contigo, no sabes cómo esto te puede realmente evolucionar. Cuando asumes desde la vida espiritual, cuando asumes tu ser espiritual, estás declarando que estás en construcción, que estás en evolución. Y la evolución no solamente la teoría evolutiva del mono que llegó a... No, no, no. La evolución tuya hoy, de lo que hoy eres y hacia donde tú vas, hacia donde tú te diriges y las cosas que puedes ser, hacer, vivir, encontrar. Entonces, segunda, aún estás en evolución. ¿Qué cosas en tu vida cambiarían hoy si tú dices, oye, de veras, soy un ser espiritual? Y eso quiere decir que estoy en evolución, que estoy en crecimiento, que todavía hay opciones, que no sé ni siquiera lo que soy capaz, que soy capaz de mucho más de lo que hasta el día de hoy estoy siendo. Si asumo eso como una verdad, entonces, ¿quién eres? Entonces, ¿cómo cambio? Entonces, ¿qué harías a partir de hoy? ¿En qué cosas te arriesgarías? ¿Qué cosas harías distintas? Ojo, taller, ¿no? Preguntas que te estoy haciendo para que tú te respondas. Puede que no me las respondas a mí, no es importante que me las respondas a mí. Lo importante es que te las respondas a ti. Tercera consideración sobre vida espiritual. En el fondo nos anima el mismo espíritu o la misma sabiduría que me anima a mí, te anima a ti. En el fondo nos anima el mismo espíritu, la misma sabiduría. Somos distintas manifestaciones, eso sí, nos manifestamos distinto, pero esa manifestación es una manifestación justamente del mismo espíritu, de la misma energía, de la misma sabiduría, de la misma conciencia y, si lo quieres, del mismo Dios. Es lo mismo que habita en nosotros, habita en ti y se manifiesta, eso sí, de maneras distintas, de acuerdo con las coordenadas culturales del espacio donde vives, de las cosas que has aprendido, de la forma como lo has hecho. Eres una manifestación de algo que te habita, que llamamos energía, sabiduría, conciencia, espíritu, Dios. Entonces, sin necesidad de una confesionalidad, es decir, sin necesidad de ponerle un nombre a esto que llamamos conciencia, sabiduría, energía, espíritu, incluso Dios, cuando tú te das cuenta que en el fondo a ti te anima la misma conciencia, el mismo espíritu, la misma sabiduría que al vecino, que a la pareja, que al hijo, que al papá, en esa medida empiezas a tomar decisiones distintas, ¿sí? Entonces, somos distintas manifestaciones. Pero además, algo que te habita, te invita a evolucionar, eso que decíamos del anterior, te invita a ir más allá. Como diría el Evangelio, a dejarlo reinar. Si tú descubres ese impulso y eres capaz de fluir con él, es decir, tú encuentras hacia dónde va el río y entonces fluyes con esa corriente, de seguro vas a desembocar en el océano. Si quieres estar en el océano, si quieres llegar al océano, todo lo que necesitas hacer es encontrar esto que fluye o que bulle en ti, que está todo el tiempo en ti y que de alguna manera
te muestra quién eres y quién puedes ser. Y además, tú decides si vivir en la profundidad o quedarte en la superficie. Tú decides si esta sabiduría que te habita, si le das una preponderancia en tu vida y te dejas invitar por esa sabiduría a ir más allá y evolucionar, o decides que no le pones atención, que la ocultas, que te dedicas a las actividades de la vida sin prestar atención a esta voz interior, a esta sabiduría que te habita, a este espíritu que te llama a más. En el fondo nos anima el mismo espíritu, la misma sabiduría, la misma conciencia, la misma energía, el mismo Dios. No importa qué confesionalidad le pongas, no importa qué camino espiritual asumas o acojas, no importa. Tú decides cómo estar, qué hacer y hacia dónde evolucionar constantemente. Entonces, si te das la oportunidad de vivirlo de esa manera, entonces allí es donde efectivamente puedes vivirlo y vivirte a ti de una manera distinta. Muy bien. Otra consideración respecto del espíritu. Entonces vamos a repasarlas. No eres solo materia. ¿Sí? No eres solo materia. Eso tiene unas consecuencias. 2, aún estás en evolución. No eres producto terminado. Estás constantemente en evolución. 3, en el fondo nos anima el mismo espíritu, la misma energía, la misma materia, la misma conciencia, el mismo Dios. Y 4, no importa quién hayas sido, no importa la manifestación que hayas sido hasta el día de hoy, lo importante es quién estás siendo. Es decir, qué manifestación estás siendo hoy y qué manifestación estás siendo hoy y de aquí en adelante. Por eso es que en todas las tradiciones, la que más conocemos aquí en Occidente, pues es la tradición cristiana. Y la experiencia de Jesús es una experiencia absolutamente liberadora, por ejemplo, con lo que en la Biblia se llama el pecado, que son los extravíos y toda esta tendencia al egoísmo, esta tendencia a morir aquí en la carne, a morir en este metro cuadrado. Pero cuando se acerca el pecador o la pecadora, lo que dice el maestro siempre es: anda y no peques más. ¿Sí? No hay un juicio, no hay nada, ya has vivido esto. ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? ¿Qué sigue para ti? Entonces, no importa quién hayas sido, no importa la manifestación que has sido, lo importante es quién estás siendo. Y ese que estás siendo lo puedes modificar, lo puedes transformar en el momento que tú decidas, que tú tomes esa decisión, que a ti literalmente te dé la gana. ¿Sí? Entonces, no es tan importante el ser. Ya dijimos que el ser es esta manifestación que hay, que para todos es más o menos la misma, ¿sí? Pero lo más importante para ti es el siendo. Quiero que me presten atención a esto. Más importante que el ser, ese ya está dado, ya es así, es un regalo, está ahí, está en el fondo, si le pones más o menos atención es tu decisión, pero más importante que el ser es el siendo, porque el siendo es la decisión que tú tomas. ¿Quién estás siendo? En presente, el ser en presente se llama siendo. Lo que estás siendo, eso que estás siendo es lo más importante y pues técnicamente es lo único que importa. Lo único que importa es quién estás siendo, qué está ocurriendo contigo y de qué manera te lo estás viviendo. Entonces, ser espiritual es decidir tu siendo.
Una persona espiritual es espiritual porque constantemente se hace responsable de su siendo, del siendo que es, del siendo de hoy. Cada día es clave de evolución y conciencia. La conciencia de tu siendo. Es decir, que no seas compulsivamente, que no seas sin darte cuenta, sino que tú decidas tu siendo. Esa es una persona espiritual, quien decide quién ser hoy, cómo comportarme, más allá de las circunstancias. Conozco personas con enfermedades terminales totalmente felices y conozco personas con enfermedades terminales totalmente amargadas, peleando con el mundo, con Dios, con la vida. Es la decisión de cada uno, respetable, o sea, yo sé que es un trance difícil, pero conozco los dos extremos. Entonces, conozco personas que ante las situaciones de la vida, incluso cosas fantásticas, desde ganarse un gran premio o alcanzar un gran logro, y que eso les acabe su siendo. Los logros de un artista joven que termina en las drogas y en el suicidio. Y uno dice, víctima de su propio éxito. ¿Sí? Simplemente, ¿por qué? Porque no pudo administrar su siendo. Entonces, darte la oportunidad de administrar tu siendo, de ser tú, es fundamental y es poderoso. Entonces, pregunta para ti. ¿Qué eliges para tu siendo? ¿Qué siendo quisieras elegir hoy? O sea, si hoy te das cuenta que tu siendo es lo importante, no el ser filosóficamente, cómo lo describo, no, tu ser está dado, ese ya es existencial, aparece en ti, es un regalo, pero tu siendo, si es tu cosecha, es lo que tú haces con toda la capacidad instalada, con el potencial que tienes. ¿Cómo tú puedes movilizar un siendo poderoso? ¿Quién elige ser hoy, mejor dicho? ¿Qué siendo eliges para ti?